Estamos con una periodista especializada en datos, Bianca Pallaro. Muy buenas tardes, Bianca. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Todo bien? Bianca nos trae un informe muy interesante sobre el G20, los países que lo integran y distintas mediciones, distintos índices, indicadores que nos dicen, nos hablan de qué calidad de vida y qué calidad política hay en cada país. Exacto. En realidad, si uno analiza a todos los países del G20 en su conjunto, si los ponen a todos en una misma bolsa, se puede ver que representan el 85% del Producto Bruto a nivel global y 2/3 de la población a nivel mundial, que es un montón. Pero después nosotros lo que hicimos fue ponernos a analizar específicamente a cada uno en particular, en qué posición estaban en estos índices que recién comentabas, y vimos, por ejemplo, el índice de transparencia y percepción de la corrupción, que analiza Transparency International, que lo que hace es analizar la percepción que tienen los expertos y los empresarios sobre la corrupción en el sector público. Y ahí se puede ver, por ejemplo, que ninguno de los países del G20 está en el top 5 de este ranking a nivel global, que es súper alarmante. Ahí tenemos la placa al aire. Exacto, ellos se pueden concentrar, por ejemplo, en todo lo económico, porque ellos forman parte de las potencias mundiales, se puede decir. Claro, recordemos, Bianca, que son 19 países más la Unión Europea. Exacto. Que de América Latina solo Argentina, México y Brasil integran el G20. Y que lo interesante del G20 es que integra las principales potencias, pero no necesariamente a los países con mayor equidad, ¿no? Exacto. Entonces, tampoco con la mayor transparencia. Con la mayor transparencia, ¿no? Entonces, en este caso veíamos que la Argentina está muy abajo, pero que, como vos señalabas, los países más destacados tampoco están muy altos en el ranking global. Exacto. En realidad, recién Canadá, Reino Unido y mismo Alemania están del puesto 6 para abajo. Claro. Y Argentina está en el puesto 15 a nivel del ranking del G20, que es bastante bajo, porque pensá que de los 19 está puesto 15. Y mismo Argentina se puede decir que, a pesar de eso, a partir del cambio de gestión con Mauricio Macri, tenía un puntaje antes de 34 y ahora pasó a tener un puntaje de 39. Se trata de una escala que va del 0 al 100, donde el 0 vendría a ser el país más corrupto y el 100 el país más transparente. Ningún país del mundo igual llega al 100, lo cual es llamativo. Sí, la brecha, si vemos la brecha entre Canadá y Argentina, Canadá liderando ese ranking en el G20, bueno, Argentina está en la mitad en términos de puntaje, ¿no? Exacto, y en realidad a nivel global, el país con mayor transparencia vendría a ser Nueva Zelanda, que no está dentro del G20. Claro. Y bueno, otro índice que podemos hablar es el PBI, que ahí sí, obviamente, lideran todos los países dentro del G20, los países más industrializados y con mayor desarrollo económico. Tenemos a Estados Unidos primero, en segundo lugar China, después Japón, y Argentina obviamente está abajo, está anteúltimo. Más abajo está Sudáfrica, no es el último, o sea que hay esperanza, pero sin embargo tienen unas cifras medio alarmantes. Y en relación a esta placa y al PBI de los países, es que adquiere significación lo que te comentaba, lo que comentábamos hace unos minutitos, de que no son los países necesariamente con mayor equidad. Esto es decir, Estados Unidos es un país con PBI altísimo en términos comparativos con otras naciones, pero si uno tiene en cuenta la brecha entre pobres y ricos en otros países del mundo como Finlandia, los países nórdicos, esa brecha es mucho menor, aunque su PBI no es tan competitivo como el de Estados Unidos. Claro, lo bueno es que hay esperanza para Argentina porque, por ejemplo, China en 1960 solo duplicaba el PBI argentino. Hoy en día, obviamente, lo sobrepasa ampliamente, pero sin embargo Argentina puede seguir creciendo por más de que hoy represente tan solo el 3% del PBI de Estados Unidos. Sí, ese es un gran dilema, ¿no? China, que es un país tiene un profundo capitalismo y está siendo muy efectivo, pero en un sistema cuestionable en términos de derechos democráticos. Argentina como una nación democrática, pero que tiene serios problemas de crecimiento económico y de desarrollo, es decir, de cómo ese crecimiento se distribuye en la sociedad. Pero bueno, igual varias consultoras indican que China, dentro de poco, en un par de años, 20 como mucho, podría llegar a superar al PBI estadounidense.
Y con respecto después a la igualdad de género, volviendo a lo que vos decías, que no necesariamente son los países con mayor equidad, el Foro Económico Mundial realiza un índice de igualdad de género donde se contemplan 3 variables. En primer lugar, las oportunidades económicas de la mujer, es decir, el acceso de las mujeres a puestos jerárquicos en empresas o mismo la brecha salarial y la tasa de las mujeres en el mercado. En segundo lugar, la participación de las mujeres en la política, que ahí es la peor variable en términos globales. Y por último, el acceso de las mujeres a la educación y la salud. Lo que dice el Foro Económico Mundial es que en realidad el acceso a la educación y a la salud es lo que ya está bastante saldado, pero que sin embargo todo lo que es oportunidades económicas y participación en la política aún queda mucho por hacer. Poder real. Y ahí es interesante Argentina como un país que lidera, está entre los primeros 5 o 6 del G20, decíamos derechos humanos más consolidados que desarrollo económico, claramente. Es igual llamativo y sí o sí quiero destacar que ningún país del G20 está en el top 10 sobre igualdad de género. ¿Cuáles son los países que en el mundo lideran la igualdad? En el mundo lideran, en total del mundo está primero de todo, ¿sabes qué? Creo que Finlandia o Noruega. Finlandia y Noruega, sí, claro, los países nórdicos siempre a la ventaja. Sí, y dentro nota de hoy de La Nación. Perfecto. Y dentro de los países del G20, ahí sí ya están Francia, Reino Unido y Alemania, que no es casualidad porque las únicas mujeres líderes de la cumbre de líderes del G20 son Angela Merkel y Theresa May. Pero tenemos otro ranking donde Argentina se luce. Ya ahí se luce Argentina, que está en el puesto 4 del FIFA, en fútbol. Sin embargo, cabe aclarar que es la primera vez en 21 años que no está en el top 10 a nivel mundial, lo cual es bastante complicado para la Argentina del fútbol. A nosotros siempre nos gusta pensar que somos los mejores, sin embargo hay cosas para evaluar incluso en el fútbol, que es nuestro mayor fanatismo. Desde 1997 que Argentina no llegaba a un puesto tan bajo, antes estuvo en el puesto 17, que es bajísimo, pero bueno, ahora venía siempre entre los primeros 10 y hoy en día ya está 11. Muchísimas gracias, Bianca. No, de nada, muchas gracias.